en este aspecto. A ver, ha salido un mensaje. Ok, gracias. Ya. Entonces estaba indicando que esta potencialidad de sacar la controversia, el problema a un lado, es una gran virtud de este tipo de contratos, porque en un contrato normal, pues no movemos ni una aguja, no ponemos ni un clavo, si es que no hemos resuelto la controversia, ¿no? En cambio, aquí, pues tenemos esa capacidad, sacamos a un lado el problema, lo aislamos, incluso ahí involucramos una serie de actores, situaciones, de defensas, etcétera, etcétera, de la manera más cordial y más correcta, mientras el trabajo continúa, no se detiene, ¿no? Y entonces una virtud importante en los contratos NEC. Bueno, hay varias casuísticas, también mucho que hablar sobre esto también, pero que de alguna manera lo explotaremos durante el desarrollo de las clases. Después están las cláusulas secundarias, por ejemplo, si existen algunos cambios normativos, temas de garantía, culminación de secciones, penalidades, están acá, las cartas fianzas de fiel cumplimiento. No usamos en el Perú las cláusulas Y con las siglas UKI, porque básicamente está referido a United Kingdom, que se refiere al Reino Unido, ¿no? Hay muchas de las cláusulas originales que no están, que no las usamos simplemente. Y luego están pues las cláusulas Z, las cláusulas adicionales, ¿no? Que habla sobre los plazos, el uso de los cuernos de obra, por ejemplo. Muchas veces las cláusulas Z son modificaciones a las cláusulas algunas de las cláusulas hacia adelante, ¿no? Si queremos ver un cambio en el contrato NEC, lo primero, normalmente los que trabajamos en esto nos vamos de frente a la cláusula Z para poder analizar si pues, hay algún cambio importante en este tipo de contratos, ¿no? A ver, continuamos. Nuevamente, si Percy Arrue, bienvenido, si nos ayuda con su micro, por favor, si lo puede apagar para que su sonido ambiental no nos ayude con la continuidad de la exposición, por favor. Estimado Percy, le agradecería si apaga su micrófono, muy gentil, muchas gracias. Bien, estamos ya a unas diapositivas de terminar este pequeño review rápido, este masterclass de los contratones para que podamos reconocer de alguna manera cómo son estos contratos, ¿no? Aquí ya les muestro de manera un poquito ya más gráfica cómo es un contrato NEC, más o menos su estructura, es algo así. Ahí podemos ver el índice, esta parte, y a propósito, este es un contrato NEC, sacado de un contrato NEC opción A, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver justamente lo que les indicaba, ¿no? Aquí están las generalidades, las obligaciones, los plazos, lo que habíamos comentado, las cláusulas, la resolución de disputas, las opciones W, las opciones secundarias. Aquí, nuevamente, refrendamos el hecho de que, por ejemplo, ¿no? en el acápite de eventos compensables, cuando lo analicemos, bueno, en el NEC 3 tenemos como 19 motivos por los cuales un contratista puede ser compensado, ¿no? 19 situaciones. En el NEC 4 hay un poco más, pero finalmente esto de alguna manera permite el aseguramiento de la calidad y rentabilidad, ¿no? Acá hay dos términos importantes que los explicaremos durante las clases, ¿no? El value for money y la ingeniería de valor, ¿no? El value for money es un concepto interesantísimo que también ya ha sido acuñado en los contratos del Estado, que hace referencia justamente al valor por el dinero. Entonces, aquí hay varios conceptos cruzados importantes, porque de alguna manera hay situaciones previstas, ¿no? Dentro del contrato. Bueno, esto es un cuadro resumen, ¿no? Por ejemplo, si hay cambios en la información de las obras. Aquí quiero comentarles. ¿A qué se llama información de obras? Un contrato NE no está solo. Evidentemente, el contrato está acompañado por tres acápites o tres documentos que lo acompañan, tres volúmenes, le llamamos volúmenes. El volumen 2A, por ejemplo, está referido a las condiciones. A ver, vamos a usar un término muy conocido en el argot peruano. Como ustedes recordarán, hay especificaciones técnicas, en muchos casos, o términos de referencia.
Entonces, digamos, la parte más técnica de lo que estamos haciendo están aquí, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en los volúmenes 2A, nos explican cómo hacer, por ejemplo, una estructura de desglose de trabajo, cuáles son los mecanismos, las codificaciones, los niveles de codificación de las estructuras de desglose de trabajo. El volumen 2B, aquí ya es la parte mucho más técnica. Si estamos hablando de un colegio, por ejemplo, aquí vamos a encontrar ya los planos de detalle, la ingeniería de detalle, las métricas, los metrados. Si estamos hablando de una defensa ribereña, por ejemplo, o de una obra hidráulica, aquí vamos a encontrar pues seguramente los resultados de los modelos hidráulicos a un tiempo de retorno de 100 años seguramente, los cuales han justificado el diseño de una infraestructura hidráulica. Y en el volumen 2B, por ejemplo, encontramos toda la información del sitio donde vamos a desarrollar la obra, ¿no? Nos explica un poquito el contexto geográfico, la accesibilidad, el cómo llegar, situaciones logísticas, por ejemplo, ciudades, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una explicación del sitio en realidad, ¿no? ¿Dónde voy a desarrollar la obra? Entonces un contrato NEC no está solo y justamente el volumen 2B, a ese volumen también se denomina la información de las obras, ¿no? Si bien es cierto, todo es el contrato, pero el contrato, como lo hemos dicho, está acompañado por otro tipo de documentos ya de corte más técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera un cambio en la información de las obras, como lo dije, ¿no? La información de las obras viene a ser como nuestros términos de referencia, nuestras especificaciones técnicas. Imagínense en un contrato normal, si hubiera un cambio de una especificación técnica o un término de referencia, definitivamente es una controversia, ¿no? Una situación que ya nos lleva a una disputa. Pero en este tipo de contratos, un cambio a la información de las obras, evidentemente configuraría de una manera justificada, lógicamente, y siempre y cuando esta información de las obras, este cambio, no sea ocasionado deliberadamente o de manera incorrecta por el contratante, sino por una razón justificada muchas veces, entonces, evidentemente, se configura, por ejemplo, un evento compensable, ¿no? Y etcétera. Hay una serie de otros aspectos, el acceso al sitio, por ejemplo, hay proyectos complejos donde acceder a un lugar no es tan simple, no es que yo te doy la obra, mira, aquí vas a construir el colegio, ven, construirlo y listo, ¿no? En algunos casos es muy fácil, en otros casos es más complejo, ¿no? Los proyectos de corte hidráulico, los de cuencas, por ejemplo, son un poquito más complejos. Acceder a esos sitios, imagínense, desarrollar toda una franja de defensas ribereñas o hacer un dique transversal, implica pues el posicionamiento de una gran cantidad de áreas, sitios, propiedades. Muchas veces el acceder al sitio, bueno, es un tema mucho más complejo. Disculpen. Entonces, se generan pues situaciones no esperadas y que evidentemente tienen que ser reconocidas por el contratante para continuar, para que la obra continúe, ¿no? Aquí lo que buscamos con este evento compensable, si encuentro un problema, lo resuelvo, si son unos soles más, permítame decirlo coloquialmente, si son unos soles más que el contratista tendría que asumirlo de una manera dimensionada correctamente y transparentemente, evidentemente el contrato NES lo reconoce, ¿no? Si hubiera una detención de la obra o cambio de una fecha clave, si hay una respuesta a una comunicación no correcta, un cambio de decisión, una retención, etcétera, etcétera, etcétera. Clima adverso, por ejemplo. Han habido muchas obras en pleno Yaku. Entonces, bueno, también temas controversiales, ¿no? Porque, bueno, definitivamente siempre se le pide a un contratista experto que pueda tomar todas las consideraciones necesarias para desarrollar las obras, ¿no? Pero igual, de todas maneras, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos umbrales, siempre hay una condición no esperada desde el punto de vista climático y evidentemente también esto generaría una compensación importante para la continuidad del proyecto, ¿no? Bueno, y etcétera, ¿no? También hay una cláusula, la 19, ya que hace referencia a que si hay algo no previsto en estos acápites y que de alguna manera configuren un cambio importante, pues se configura un evento compensable, ¿no? Entonces,
Estamos remarcando esto que es muy importante. Vamos a tener una charla completa para esto, con sus casuísticas, sus ejemplos, en virtud a que es un cambio pues relevante respecto a la forma normal como llevamos nuestros proyectos, ¿no? Y también, pues, la alerta temprana. También esta acápite, la acápite 16, por ejemplo, igual he extraído como ejemplo, he extraído una cláusula del NEC 3. En la capítulo 16 dice: el contratista y el gerente del proyecto emite una alerta temprana, notificando a la otra parte ni bien se tomó conocimiento. Bueno, acá hay ese si bien se tomó conocimiento, estamos hablando de que tiene un tiempo prudencial, ¿no? Si hay un incremento total de precios, si por algún motivo va a haber un retraso en la culminación, una fecha clave, o se altera un desempeño, evidentemente ahí se genera una alerta temprana, ¿no? Como recuerden, es levantar la mano para poder decir que algo va a ocurrir. Entonces, bueno, ahora ya como que vamos terminando esta sesión, este masterclass. ¿Cómo finalmente gestionamos un proyecto en un contrato NEC, ¿no? Dos situaciones importantes. La primera es establecer bien los roles. Aquí los stakeholders importantes es el contratante, este término cambia con NEC 4. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los cambios, ¿no? Pero él tiene un rol, ¿no? Es el que permite el acceso, el que toma el control de las partes del sitio, el que paga los costos certificados, el que tiene un arreglo sobre los seguros, y por otro lado es el gerente, ¿no? El contratante designa un gerente, disculpe, designa un gerente para gestionar este proyecto en su representación. Entonces, todas las decisiones que toma un gerente de proyecto, evidentemente están totalmente delegadas, y es una autoridad delegada por el contratante. Entonces, su aceptación incluso es palabra final en muchos casos de controversias, tal vez, ¿no? La aceptación del contratista ante una sumisión, un momento de disputa, de alguna manera hay una responsabilidad en el gerente de proyecto sobre ese aspecto, ¿no? El contratista, como lo dijimos, depende del tipo de contratista, depende del tipo de contrato. Si está frente a un contrato tipo A, tipo F, etcétera, etcétera, asume un rol también importante. El más conocido, como lo hemos dicho, es el contratista que gestiona subcontratos, ¿no? El gestor de contratos, ¿no? Que tiene la capacidad logística, la capacidad operativa de experto, remarco eso, no es solo una entidad logística, sino es una entidad logística, es una entidad, una empresa que se prepara con su expertise de ingeniería para poder gestionar el proyecto, ¿no? Y bueno, también tenemos el supervisor de calidad, que ojo, no es el supervisor típico de que va y supervisa, como estamos acostumbrados a ver, es un supervisor de calidad, ¿no? Donde su trabajo principalmente está en establecer las condiciones, digamos, los mecanismos para poder establecer los criterios de calidad de cada uno de los entregables, ¿no? Depende a qué nos estemos refiriendo finalmente en las obras. Este contratista de calidad justamente busca el cumplimiento de las normas en ese extremo, ¿no? Y bueno, aquí les presento rápidamente los capítulos que vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre la introducción, los conceptos básicos. Ya habíamos hablado hoy día en términos generales sobre cómo gestionamos los cambios. Esta parte es muy importante porque los contratos NEC justamente nos hablan sobre esta situación, ¿no? Después están las cláusulas Z, las cláusulas X, hablaremos un poco sobre esas casuísticas, la gestión del tiempo, la gestión de costos, etcétera. Un punto importante, cómo gestionamos las disputas, los procedimientos y los roles clave que tenemos en el marco del contrato. Y también hay un cierre, por cierto, hay un cierre comercial, muy parecido a una liquidación. De hecho, en el contrato en NEC 4 ya habla sobre una liquidación. Entonces, todos estos temas pues son el día a día, de la manera como finalmente los contratos NEC se van desarrollando. Y para terminar, ¿por qué es importante que nosotros nos animemos a repasar o revisar con mayor profundidad los contratos NEC? Y bueno, aquí en el gráfico estoy claramente poniendo dos noticias, ¿no? Uno de ellos, tal vez el más grande, el que va a manejar los proyectos más fuertes ahorita, en estos meses ya,
yo diría un poco de años, porque la Autoridad Nacional de Infraestructura, la que reemplaza a la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, se viene a quedar, ¿no? Ya no es una entidad como la RCC, que tenía un tiempo de vida solamente para reconstruir los impactos del fenómeno del Niño, sino ya la ANIN se viene a quedar y de hecho la decisión es desarrollar todos los proyectos emblemáticos relacionados a gestión de riesgos de desastres, además de colegios y hospitales, pero básicamente ya está estandarizando el NEC 3, por lo menos hasta el momento, es la manera como se va a desarrollar hacia los siguientes meses y tal vez años, ¿no? Entonces, por eso es importante, bien lo hemos dicho al inicio, si bien es cierto, ya hay una evolución en el NEC 4, pero aún en el Perú vamos a tener un buen tiempo en el que el contrato NEC todavía va a estar conviviendo en nuestro argot de proyectos emblemáticos e importantes en el Estado, ¿no? Entonces, los contratos NEC 3 básicamente son documentos, básicamente el documento con la descripción e información técnica se llama, como lo dijimos, la información de obras, ¿no? En tanto, en el NEC 4 hay un cambio, ya el nombre en realidad, digamos, los cambios en NEC 4 en su mayoría son más de forma, puntualizan algunas situaciones, digamos, ya existe un solo registro de alertas tempranas, hay un silencio contractual positivo, por ejemplo, y establece la fecha de división para determinar el cronograma e impactar en un evento compensable, por ejemplo, algo que no teníamos muy desarrollado en el NEC 3 y que a punta de alertas tempranas se ha podido de alguna manera resolver esas dudas sobre el cronograma y cómo el cronograma impacta en un evento compensable, ¿no? Es un poquito importante o interesante manejarlo, ya es un experto en gestión de cronograma, que es también toda una materia que desarrollar, pero ahí hay, digamos, mucho que hablar, ¿no? Entonces ahí les presento unas ciertas diferencias. Y bueno, los contratos NES 4 incorporan básicamente, hay algunas incorporaciones, algunas novedades. Tienen un lenguaje neutral, ¿no? Sin género, usa términos más claros, ya usa el término empleador, por ejemplo, en vez de ser cliente, pero la esencia no cambia, cumple los mismos roles. Tiene nuevas cláusulas de opción, por ejemplo, que se adecúan a algunas herramientas contactuales, por ejemplo, ¿no? Los dispute board, las responsabilidades en el diseño, la duración de las obras, la participación temprana del contratista, entre otros temas que también van sumándose a estas novedades del contrato, ¿no? Y bueno, y supera, de alguna manera, algunas deficiencias que se vieron en el proceso de liquidación, porque bueno, siendo el cierre comercial digamos, el referente más cercano a una liquidación de contrato, bueno, aún hubieron y hay todavía algunas cosas que también se resuelven actualmente a punta de eventos compensables, ¿no? Así es que, bueno, yo los invito a que podamos participar, ya se animen a participar en los cursos para poder ya conversar un poquito más, tener las clases un poquito más participativas y poder ir resolviendo con ustedes algunas dudas. Muy bien, quedo agradecido por su atención, quedando tal vez en los minutos que nos quedan para ayudarlos con algunas preguntas. Hola, buenas. Hola, buenas. Está muteado, creo. Sí, estamos. ¿Qué Disculpe, tal? disculpe. Estamos viendo que levantó la mano Jesús, Cristian. A ver, adelante con sus consultas, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer una consulta específica a una de las cláusulas nucleares donde establecen me parece el alcance y el procedimiento de los eventos compensables. ¿En qué parte de todo el contrato NEC se detalla lo de la junta de cambios? Porque he visto que en muchos proyectos se pueden estar aprobando los eventos compensables, pero eso se escala a una junta de cambios, ¿no? Donde se tiene que definir un comité, personas, y para formalizar el cambio y estos formalicen la línea base, ¿no? De alcance, costos, que venga por parte del evento compensable.
¿Hay alguna parte de algunas cláusulas donde se especifique, se detalle el proceso, el procedimiento? Eh, Muy buena pregunta. En realidad, no hay nada en un contrato NES que hable sobre una junta de cambios porque hay una condición aquí, ¿no? La entidad que va a desarrollar este tipo de contratos está invitada a formar organizacionalmente una PMO. Entonces, digamos, vamos a darles el ejemplo de una entidad conocida, ¿no? Esta entidad conocida que ya cesó hace poco, tuvo que formar una oficina de proyectos, una PMO, ¿no? Entonces, es esta organización la que establece bajo sus términos, que no están referidos al contrato NE, la manera como finalmente va a implementar esta junta de cambios, ¿no? Porque hay, digamos, cambios en varios niveles, ¿no? Los cambios más importantes y los que sí están establecidos en el contrato son los que se acuerdan con el gerente del proyecto. Entonces, de alguna manera, digamos, de cara al contratista, todo cambio y toda situación de evento compensable está de alguna manera refrendada y establecida desde el acuerdo que se ha desarrollado con el gerente. Ahora, ¿cómo implementar? Eso ya depende de la manera como la organización se ha preparado. Hay varias maneras. La más conocida es a través de justamente que la alta dirección o las altas direcciones de estas entidades conformen una junta de cambios para poder, a ver, ¿cómo diríamos? No es autorizar de alguna manera los cambios que establecidos por el gerente, ¿eh? Porque de alguna manera el contrato resguarda la decisión del gerente y es el que finalmente, evidentemente con la autoridad que le ha dado la entidad, ya tomar las decisiones, ¿no? Pero finalmente la Junta de Cambios más ve el siguiente nivel, ¿no? El nivel estratégico de la ejecución de proyectos. No nos olvidemos que una entidad tipo ANIN, tipo RCC, por ejemplo, no gestiona dos, no gestiona tres, gestiona muchos proyectos. Y evidentemente los cambios, tanto en el costo, en el tiempo, impactan sobre la manera como esta entidad recoge sus recursos, ¿no? Quiero aprovechar tu pregunta porque no está solo estos procesos. Si bien es cierto, el contrato como lo hemos pintado, la maravilla que hemos pintado dentro del propio contrato, siempre hay un momento en que la entidad, si es estatal, va a voltear a sus procesos administrativos normales de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Si hay eventos compensables, son dineros mayores a los establecidos en los estudios de preinversión. Entonces, estos, por si acaso, no son exentos de los procesos administrativos. Recuerden que si han podido revisar un poquito, si han tenido la oportunidad de revisar los procesos, digamos, del INVIERTE-P, también la entidad tiene que lidiar sobre cómo resolver esos procesos, ¿no? Entonces, justamente la Junta de Cambios viene a tener un rol doble, tanto para resguardar la decisión del gerente, que seguramente es muy técnica y muy transparente, pero su cambio más está referido a poder prepararse para poder soportar presupuestalmente, organizacionalmente este cambio. Y es por eso que las juntas de cambio no están digamos, establecidas dentro del propio contrato NEC. Es la propia organización y la PMO de esta organización la que establece sus propios criterios, sus propias directivas. No sé si Martín, tocaría Martín, o Cristian, perdón. Ya, Martín. Sí, Adelante, Martín. para mí está claro que entiendo que el gerente de proyecto, por el mismo marco contractual, le dan, le dan toda esa autorización. Entonces, cuando se escalaría una junta de cambio, ¿cuál sería el sentido si ya está aprobado el cambio por el gerente de proyecto? Entiendo que ellos lo ven a un nivel más organizacional, pero, o sea, ¿cuál sería el sentido de? Porque yo he visto que por no escalar y no se definan muy bien los procesos de la junta de cambios, pues por algo que ya aprobó el gerente de proyecto no se actualizan las líneas bases, no se actualizan los presupuestos y bueno, el proyecto sigue avanzando, ¿no? Así es, Cristian, así es. Bueno, el fin es como lo hemos indicado, básicamente es para que la entidad pueda asumir las responsabilidades
que estos cambios están impactando en sus costos y en sus tiempos, ¿no? Hay todo un mecanismo para poder, a través de formatos del invierte, poder justificar los cambios, ¿no? Los famosos, las consistencias, ¿no? Entonces, es ahí donde finalmente estas juntas de cambio establecen las condiciones para poder enfrentar esos otros procesos, ¿no? No olviden que son procesos paralelos de alguna manera. Y esto es un gran desafío también para el Estado porque algunas veces no acompañan, estos procesos del Estado no acompañan a la dinámica ágil, flexible que de alguna manera nos ofrecen los contratos NEC. Adelante, Martín. Ya. Mi pregunta era la siguiente. El NEC 3 vendría a ser información de la memoria descriptiva del proyecto y junto a las especificaciones técnicas, ¿no? Y el NEC 4 ya vendría a ser un tema de diseño ya conjuntamente ya vendría a ser el expediente técnico en sí, ¿no? Completo ya con el diseño ya de cómo va a ser cómo va a aterrizar el proyecto, ¿no? Lo- No, Martín, en realidad, el NEC 3 propio, el NEC en realidad, ¿ya? NEC 3 o NEC 4, el NEC en realidad es el contrato que básicamente recoge las consignas que se le dé al proyecto, ¿no? Por si acaso, muchas de las consignas es hacer los estudios definitivos, hacer los expedientes y hacer las obras, ¿ya? O sea, lo que estamos hablando de aquí es un contrato. No está relacionado directamente al proceso del invierte, ¿no? Es decir, NEC 3 no hace el perfil y NEC 4 la construcción. No es así. Depende del contrato. Como lo vimos hace un momento en algún gráfico, tú puedes contratar a un contratista para que te haga solo estudios o te prepare algo, tipo A, por ejemplo, su alzada, o puedes contratar a un contratista que gestione varias cosas. Una de esas cosas, evidentemente, son los estudios definitivos. Sí puedes contratar a un contratista que haga estudios y obras. Y de hecho, el Fast Track, por ejemplo, si estamos haciendo una defensa ribereña, puedes tú tener tramos, ¿no? Contratar el expediente de un tramo, ejecutarlo. A continuación, el otro tramo, expediente de un tramo, construirlo y así sucesivamente. O sea, el mismo contrato establece como alcance el hacer los estudios definitivos y las obras al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, NEG básicamente es la manera como gestiona un contrato, sea cualquiera su alcance. ¿Ya? Ok, Martín. Levantó la mano ¿Qué tal? Joseph. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, Jesús. Ah, Jesús, disculpa. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Una consulta. Eh, en los contratos NEC o 4, entiendo que esto es de un contrato del Reino Unido que han logrado traducir, ¿no? E implementarlo acá a Perú. Entiendo que también debe haber algunas cláusulas por la misma traducción que queden medio ambiguas. Y por lo mismo, ¿quién en el Perú, qué entidad o quién estandariza para los diferentes programas cláusulas que quedan como que en ambigüedad, ¿no? Y que sea como lecciones aprendidas? Gracias por tu pregunta, Jesús. Bueno, tengo que confesar algo que hasta el momento el único contrato, por lo menos que sé, digamos, de las últimas acciones que es conocido en el argot en el Perú, el único contrato traducido oficialmente es el FIDIC, ¿no? Que también es un contrato colaborativo. Pero NEC ¿no? Y es por eso que la metodología en el Perú establece que estos contratos se desarrollan con un acompañamiento experto a través de un contrato de gobierno a gobierno, ¿no? Y estos contratos de gobierno a gobierno es el mismo gobierno de, digamos, el Reino Unido el que acompaña este proceso. Muchas veces, justamente como lo que dices, ¿no? Hay
N situaciones y casuísticas por el tema de la traducción, ¿ah? Y vamos a contar muchos ejemplos hasta muy coloquiales y graciosos. Pero bueno, en realidad es el acompañamiento de este equipo de especialistas, de la contraparte de este contrato de gobierno a gobierno, el que da justamente ese coto, esa regulación, pero en caliente, ¿no? Más o menos como funciona es así, en un contrato G2G, se forma una PMO de la entidad, en este caso, por decir, la NIN, tiene su PMO, y a través de su PMO gestiona los proyectos y cada proyecto tiene sus contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Paralelamente, el contraparte, que es el gobierno, en este caso es el gobierno inglés, uno de los casos, ellos también tenían su propia PMO. Entonces viene a ser como que dos PMOs, una PMO colaborativa en términos del contrato a la PMO que viene justamente ejecutando los proyectos, y es ahí, estimado Jesús, donde finalmente se empiezan a desarrollar las lecciones aprendidas, ¿no? Yo espero que pronto tengamos alguna versión oficial en español, pero justamente lo bueno es que este acompañamiento experto en el marco de un convenio de gobierno a gobierno, ya este es otro tema, no tiene nada que ver con los contratos NEC, por cierto, el contrato NEC se puede desarrollar sin un convenio de gobierno a gobierno, por si acaso, simplemente es una decisión para poder llevar este contrato. Pero en particular, estos contratos NEC, por lo menos en los proyectos emblemáticos, vale decir Panamericanos, vale decir Autoridad para Reconstrucción con Cambios, y ahora la NIN, si ustedes pueden revisar en las últimas noticias, siempre han estado acompañados por el gobierno inglés, que es justamente el que ha podido desarrollar este tipo de metodologías. Que a propósito, si bien es cierto, esta es una metodología del gobierno inglés, es una metodología que ha sido mundialmente aceptada, es uno de los más famosos en el mundo, aparte de FIDIC y ANE, como lo comenté, que son los que finalmente están dando las buenas prácticas a nivel mundial. Pero, estimado, digamos, este acompañamiento hasta el momento es vital para poder tener ese termómetro, esa regulación, esa lección aprendida que comentas. Muy bien. Cristian, veo tu mano levantada nuevamente. Una consulta. Sí, Cristian. Sí, a ver, yo por lo que entiendo es bajo este contrato lo que se busca también es que en la entidad tenga una PMO para que pueda dar soporte a la gestión bajo este tipo de contratos. ¿Hay algo que precise o indique qué tipo o qué nivel de madurez de PMO se necesita para poder soportar esta gestión de este marco contractual? Porque por lo que yo he estado viendo, se necesitaría llegar a una PMO directiva para que se pueda gestionar bajo esta propuesta de contrato NEC 3 o NEC 4 que puede incluir el BIM, ¿no? Viendo el actual ROF de la NIN, no da las facultades o no permitiría por la misma estructura funcional que se ha definido dentro de la Oficina de Gestión de Proyectos, para lo que mucho podría apuntar es una PMO de soporte o de control. Muy buena reflexión, estimado Cristian. Sé que la niña ahorita está en un proceso de crecimiento, madurez, desarrollo, a causa justamente de lo que acabas de comentar, ¿no? Efectivamente, lo que se requiere es una PMO a la altura, o digamos que permita gestionar, dirigir los proyectos como de alguna manera el encargo lo viene planteando, ¿no? Yo estoy seguro que vamos a tener una buena noticia pronto respecto a esa mejora, a esa ingeniería. Ahora, por otro lado, la estructura propia de una autoridad a través de un jefe y toda una organización también está establecida desde algunos parámetros y referentes en el Estado, ¿no? Tipo Autoridad Nacional del Agua, entre otras autoridades nacionales. Ya hay, digamos, organizacionalmente una estructura que de alguna manera tiene que sostener algo que es muy importante en una entidad de este tipo, que son los procesos del Estado, ¿no? Los procesos contables, los procesos presupuestales, los procesos de recursos humanos, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, definitivamente la organización más está planteada ahorita para cumplir los procesos del Estado. Sin embargo, la incorporación de esta metodología de contratos y el contrato G2G ya va a llevar a implementar internamente justamente lo que acabas de decir, ¿no? Ahorita hay un proceso de evolución y sé que internamente la NIN está en un proceso franco de reflexión para poder darle a su PMO pues las consignas que corresponden para enfrentar los grandes proyectos que no solamente son onerosos o son importantes en términos económicos, sino de gran impacto en la gestión de riesgos de desastres y pues impactan también en el cierre de brechas de los colegios, hospitales y los problemas de los ríos, ¿no? Muy bien. Y una consulta, ¿y cómo sería ese proceso, no? Porque actualmente la Oficina de Gestión de Proyectos de la NIN solo tiene dos unidades, una unidad de diálogo y gobernanza, que para las funciones que mencionas es muy limitada, y una unidad de seguimiento y monitoreo, ¿no? No hay ninguna facultad de funciones de BIM y otros campos más adicionales que necesitaría tener al menos la misma Oficina de Gestión de Proyectos. Y a la fecha me parece que la PCM ha hecho un convenio con UNOPS para que haga la gobernanza, implemente la oficina de gestión de proyectos a nivel de lineamientos de gestión, pero en el mismo desarrollo de ese marco, de ese convenio, el mismo ROF de la NIN no permite profundizar al nivel de dirección de gestión de proyectos como PMO, directiva, para lo que se necesita, pensando en la cartera de proyectos que van a venir, tanto para proyectos que puede haber la dirección de estudios que son de mayor a 200 millones o la dirección de la DIME, ¿no? Considerando aparte que la NIN ya está absorbiendo unos pasivos de proyectos que todavía están en marco contractual, posiblemente un año o 2 años más, y la misma estructura de la PMO no tiene la capacidad por las mismas funciones. El proceso más viable y más rápido que sería modificar el ROF, o cómo se podría trabajar, porque la otra opción era a generar unidades funcionales. Sí, bueno, no puedo ahorita hablar por la NIM, no estoy autorizado para hablar por la entidad, pero el Estado sí prevé mecanismos de modificación a sus estructuras, ¿no? Y bien lo acabas de decir, o sea, hay unidades funcionales que se van configurando en tanto las entidades van madurando respecto a sus propias funciones, ¿no? No solo las NINAS, ¿no? Todas las entidades del Estado tienen de alguna manera unidades funcionales conformadas por el encargo, por el proceso de maduración de sus procesos o finalmente por el entendimiento de la demanda, ¿no? La demanda muchas veces establece justamente la conformación en general de todas las entidades, el cambio en general de todas las entidades. Entonces, sí hay mecanismos en el Estado que permiten hacer ajustes progresivos a estas modificaciones. Evidentemente, el encargo, las consignas, como tú bien lo dices, la demanda, incluso las alianzas estratégicas, en este caso con UNOPS, con el mismo trabajo que ya se está desarrollando seguramente con este contrato de gobierno a gobierno, va a permitir dar paso a esas evoluciones. Pero sí, las entidades del Estado pueden hacer modificaciones, no son piedras, digamos, estas estructuras al inicio, ¿no? Siempre todas responden ante las demandas y las modificaciones son totalmente justificadas. Las más rápidas son justamente las unidades funcionales y ya los cambios reglamentarios, pues son procesos ya más de maduración, ¿no? Como digo, no estoy autorizado ahorita para hablar sobre esta entidad, pero sí, el Estado prevé, y de hecho hay muchos ejemplos a nivel nacional no solo sobre la NIN, sino muchas otras entidades del Estado. Gracias. Con gusto, Cristian. Muy bien, no sé si veo, a ver. A María Onofre, la veo con su mano levantada, por favor. Muy buenas noches. Una consulta. ¿Cómo se manejan los contratos NEC en relación a lo que es invierte.p? Al ver tanta modificación contractual y al ver una JRD ante ello, ¿cómo impacta con respecto a la viabilidad del proyecto?
Bueno, digamos, ya hablar del Invierte es una historia interesante, ¿no? Recuerde que el Invierte tiene un proceso que es la ejecución propia, porque una cosa son los estudios de preinversión, que son generalmente perfiles, y a partir de ahí tú estableces una condición, ¿no? Cuando empiezan las obras, aquí es una palabra clave, cuando empiezan las obras, o mejor dicho, la ejecución de un proyecto empieza no con obras, ¿no? Usted sabe que en el marco del Invierte, la ejecución del proyecto empieza con los estudios definitivos, ya sean estos especificaciones técnicas, términos de referencia, etcétera. Hay una serie de nombres, ¿no? Que lo establece el Invierte. Pero justamente el contrato ANES lo que hace es agarrar ese momento, ese proceso, ¿no? Y gestionarlo. Ahora, paralelamente, cada vez que hay un cambio, lo que el Invierte te pide es una actualización o te pide la conformación de un término que se llama la consistencia, ¿no? La consistencia técnica, que justamente es el momento en que tú dices, si mi estudio de preinversión era así, pero mis estudios definitivos son así, hay una variación, ¿no? Hay una variación justificada técnicamente, seguramente, en términos de costo, calidad. Entonces, el control de eso está referido a la demostración de lo que llamamos nosotros la rentabilidad del proyecto. Entonces, la concentración o la justificación está justamente en demostrar la rentabilidad. Y es ahí donde finalmente, y que a propósito, esto que estoy diciendo no es NEC, porque NEC vive su mundo, pero justamente la estructura del Estado, lo que hablábamos hace un rato con Cristian, ¿no? La estructura del Estado, esta entidad que va a gestionar el proyecto, aparte de tener su PMO que va a estar en el mundo de los proyectos, en el NEC, por otro lado, la estructura del Estado, en este caso la entidad, se prepara para también trabajar paralelamente esos mecanismos de consistencia y poder presentar los famosos F8A, ¿no? Que es justamente los formatos que establece el Invierte. Entonces, como NEG es un mundo, ¿no? Como Invierte es otro mundo, pero la entidad encargada de gestionar estos proyectos tiene que, de todas maneras, buscar los mecanismos para que estos procesos confluyan de manera sincrónica en la medida que hay una evolución. Eso es lo que te puedo comentar, estimada María. Muchas gracias. Muy bien, no, estimados invitados a este curso. Adelante, adelante. Creo que hay una pregunta sí, más. sí, justo mencionando el tema de consistencia, entiendo que desde el inicio, por el tema de consistencia y rentabilidad, un proyecto bajo este estándar es viable, ¿no? Sin embargo, considerando los eventos compensables que no tienen un límite y viendo un poco las lecciones aprendidas de la ARC, hay proyectos bajo este estándar que están al 80% del avance y por el impacto de los eventos compensables, ya no es viable. O sea, ya el TIR, el tema de la inversión de retorno ya no es rentable el proyecto, pero ya está un 80% de avance, ¿no? Y todavía hay una cola de eventos compensables, ¿no? ¿Hay algún mecanismo o algo que se pueda mejorar en esta estructura de contratos NEC para poder prevenir algo que ya en varios portafolios de proyectos ya sucedió o está sucediendo? Mm. Bueno, ya lo que te voy a decir es una opinión personal, porque ya, digamos, hablar sobre el otro proceso del Invierte es un asunto un poquito más especial. Pero, sin embargo, quiero decirte que no es cierto que los contratos no tienen límite. ¿Ah? Por si acaso, el límite es el alcance del proyecto, el objetivo del proyecto, ¿no? Si tienes que construir un colegio, pues lo vas a construir. Los eventos compensables están referidos a las situaciones que están referidas a la construcción del colegio, ¿no? Tal vez por construir el colegio hayas tenido que hacer un movimiento, una situación no esperada, no sé, pero el objetivo es el colegio, ¿no? No vas a terminar construyendo otra cosa que no sea el colegio o la defensa ribereña o el dique transversal. Por si acaso, sí hay un límite y el límite definitivamente es el proyecto. Ahora bien, en ese sentido, bueno, definitivamente hay una lección aprendida que el Estado tiene que ponerse a escribir, y más que el Estado es ya los procesos de gestión de cambios, ¿no? De hecho, ahí está el kit, porque la gestión de cambio del contrato NEC tiene una filosofía dentro del contrato NEC, pero la gestión del cambio ya dentro de la estructura del Invierte tiene otra figura, ¿no?
Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer la entidad que está gestionando el proyecto es justamente buscar sincronizar, armonizar esos dos procesos. Seguramente en el proceso han habido algunos temas fallidos o incomprendidos, por lo cual, pues justamente hay algunos impactos negativos, seguramente en este proceso de desarrollo y de aprendizaje. Más allá de eso, y de la reflexión sobre ver estos dos procesos, que son muy interesantes porque difícilmente vamos a poder hablar solo de NEC, para los que hemos estado metidos en esto, pues hemos estado en NEC y paralelamente con la otra mano hemos estado metidos en el Invierte, y pues el Estado ha tenido seguramente muchas lecciones aprendidas y tiene mucha tarea, ¿eh? Yo creo que tiene mucha tarea para poder finalmente llegar a buenas conclusiones, porque bien lo has dicho, hay una serie de proyectos que todavía están en un proceso de cierre y que de alguna manera hay una buena pregunta, una buena brecha, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar estos eventos compensables? Más allá, repito, como lo dije hace un rato, más allá si están justificados en el marco del alcance o no, más allá de eso, que esa es otra historia seguramente, es cómo correctamente incorporar esto dentro de los actuales procesos de gestión de cambio del Invierte, ¿no? Que es digamos, el punto a discusión, a reflexión realmente, ¿no? Espero que el Estado logre, ahora que ha tomado la decisión de que la NIN va a estar un buen tiempo con este tipo de contratos, logre incorporar. Yo no sé si es cambiar el NEC, no creo, está más relacionado a hacer lo que han hecho, ¿no? Que es, recordemos, ya el Estado ha decidido incorporar, por lo menos la filosofía de los contratos colaborativos, ¿no? Ya lo incorporó. Lo que viene ahora es incorporar los procesos, ¿no? Y es algo que, bueno, particularmente de lo que yo he visto, el Estado todavía está en un proceso de aprendizaje. Confío en que así va a ser porque ya hay una decisión sobre continuar, porque definitivamente el trabajar sobre esta filosofía sí permite terminar los proyectos, por lo menos en general, ¿no? De los que se van a enfrentar. Muy bien, espero haber resuelto la mayor parte de las consultas. Igual hay mucho que dialogar durante el desarrollo de los proyectos. Los estamos invitando pues a que puedan participar. Esto no acaba aquí, estimados invitados. Hay mucho todavía que ver hacia adelante sobre NEC. Seguramente lo que aprenderemos serán las líneas base, los principios más interesantes, porque aún esto está en un desarrollo en el Perú, ¿no? Pero sí hay que prepararnos porque definitivamente hablar de NEG, hablar de BIM, ya va a ser el lenguaje cotidiano, ya de acuerdo a lo que nos están anunciando, básicamente, los grandes proyectos, ¿no? Los miles de proyectos de ANIN y las escuelas del Bicentenario, que ellos más bien sí van a trabajar, por lo que se dice hasta el momento, en NEG 4. Muy bien, gracias a todos por permitirnos este tiempo y no sé si nuestra compañera Dafne tiene algunos temas finales que compartir con los asistentes, por Sí, favor. buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hacer énfasis en la invitación a todos a que me pueden dejar compartir pantalla, por favor. Em, Creo que ahora sí, ya. Bueno, hacer énfasis a todos para invitarlos a la diploma de alta especialización que estamos iniciando este día 29 de abril, los lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche con, bueno, el ingeniero Miguel Ángel. Los beneficios van a ser que las clases van a ser 100% en vivo, completamente virtuales. Van a tener un certificado a nombre de Certificate Project Control, a nombre del Colegio de Ingenieros y a nombre del Colegio de Economistas. Van a tener acceso a estas clases grabadas por un año y certificados validados por 120 horas. Aquí están los modelos de certificados por parte de nosotros, del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Economistas, todos con el nombre de Diploma de Especialización de Gestión de Proyectos y Contratos de Colaborativos en NEC 3 y NEC 4. Aquí podemos ver un poco del temario que vamos a iniciar desde la introducción al NEC 3 y NEC 4 y vamos a finalizar el módulo 15 con la planificación para cierres comerciales NEC.
La oferta de este curso va a durar tan solo 24 horas. Comentarles que el precio regular es de 3.000 soles, pero tenemos una oferta especial de 599 soles. Adicional, van a poder obtener 5 cursos asincrónicos de regalo como Power BI for Project Control, Primavera P6, MS Project y Last Planner System, MS Project y Power BI y Lean Construction. También van a tener facilidades de pago. Pero eso no es todo. Contamos con un cupón de descuento. Si le toman captura en este momento a este cupón, van a poder tener un descuento adicional de 100 soles. Es decir, al precio regular que ya le estábamos dando el 50% de descuento, van a tener 100 soles adicionales y pagarían tan solo 499 soles, incluyendo el beneficio de los 5 cursos asincrónicos de regalo. Válido solamente hasta el inicio de clases a las 6 p.m. para las primeras 15 personas, este cupón únicamente. Y comentarles también las facilidades de pago. Pueden iniciar con el pago de 249 soles con la prescripción del día de hoy, reservar su vacante y en un mes, esto quiere decir el 22 de mayo, el segundo y último pago de 249 soles. No quita ningún beneficio. Y tenemos todas las modalidades de pago, sea EasyPay, Mercado Pago, PayPal, llave, Plin y transferencias. Y tendrán una garantía de 7 días sin restricciones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y espero que los podamos ver en clase. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.